Sabel, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Como ustedes ya se imaginarán, ya llegó el tiempo de hacer un nuevo wrap up. Este va del 15 de abril al 14 de mayo, así que vamos a comenzar. El primer libro que me leí se llama Ready Player One de Ernest Cline, o Ernst Cline, la verdad no sé pronunciarlo. Este es un libro que la verdad ustedes ya han de haber oído hablar desde hace mucho tiempo porque tiene varios años que lo publicaron. Y a decir verdad, yo no había tenido mucha curiosidad por leerlo, ya que decían que tenía muchas referencias a la época de los 80s y yo crecí, bueno, mi niñez fue en los 90s, entonces obviamente esa época no me siento tan identificada con ella. Pero hace poco un amigo me dijo, tenemos que leernos el de Ready Player 2 y yo así de, Por lo tanto decidí darle una oportunidad a este libro. Y para quienes no conozcan la trama de este libro, se podría decir que es de ciencia ficción y se trata de un chico que se llama Wade Watts, el cual es nuestro protagonista. Y aquí vemos un futuro donde literalmente pues la tierra está muy mal, es decir, hay mucha pobreza, hay sequía, hay hambruna y la mayoría de las personas prefieren vivir la mayor parte de su vida dentro de un juego que se llama Oasis. Literalmente este juego es un universo muy extenso donde puedes ir a diferentes mundos, puedes pelear, puedes ir nada más ir de compras virtuales y en sí convertirte en quien tú quieras. Inclusive dentro de este mundo ya hay escuelas y ya no tienen que ir pues a clases presenciales. Todavía existen, pero son muy pocos los que van. Y todo este mundo fue creado por un hombre que creció en los 80s y que le encantaba esta época. Por lo cual, al morir él decide hacer un concurso, ya que murió millonario pero sin herederos. Y quien ganara este concurso sería el nuevo dueño de Oasis, así como de la fortuna de este hombre. Pero claro, ya han transcurrido muchos años desde que este hombre murió y las personas siguen preguntándose cuál es la resolución al enigma que él dejó. Ahora sí, voy a decirles qué opiné de esto y en primer lugar he de decirles que a este libro le di 3 estrellitas. Y esto se debe a lo que ya les había comentado, de que hay muchas referencias a los 80s y varias de ellas yo no las conocía, había muy poquitas que realmente sí. Pero en sí yo estaba perdida en el libro. Y al principio pues yo sí estaba buscando las referencias, pero luego me dio mucha flojera hacerlo, así que ya nada más decidí seguir con la historia sin tener realmente conocimiento de qué hablaban. Déjenme decirles que hasta cierto punto esto fue un problema para mí, ya que la mayor parte del libro explica cosas de los 80s y había muy poca parte de lo que es la trama en sí del libro, es decir, las acciones de nuestros personajes. Pero esa trama que había, la verdad, a mí sí me gustó, por eso tiene las 3 estrellitas, obviamente. Y por último, he de decirles que el personaje que más me gustó de todo esto fue H. No sé cómo decirles, este personaje se me hacía muy carismático, muy inteligente, también que hacía más dinámica la historia y ayudaba mucho a nuestro protagonista. Y justamente por esta parte de la trama y de H, he decidido que sí me voy a leer el segundo libro. Aunque yo creo que otra vez voy a estar perdida en todas las referencias de los 80s. En segundo lugar me leí el último libro de los Bridgerton, al menos de la saga original, y se trata de Buscando esposa de Julia Quinn. Esta es la historia del menor de los Bridgerton y se trata de Gregory. Como ustedes saben, todas estas historias son de romance histórico y en esta no podía faltar. Obviamente que nuestro protagonista, de hecho, es un romántico que sí cree en el amor porque lo ha visto en todos sus hermanos. Y ahora él se ha enamorado de una chica nada más de verle la nuca. Sí, la verdad esta parte a mí me pareció muy graciosa. Pero la cosa es que esta chica llamada Hermione Watson ya está enamorada de alguien más y la mejor amiga de ella, Lucy Abernathy, se lo advierte a nuestro protagonista. Tengo que decirles que a este libro le di 4 estrellitas. Como ustedes saben, me encantan los Bridgerton y Gregory también se me hizo pues muy gracioso eso de enamorarse nada más a primera vista de una nuca. En cambio, esta Lucy se me hizo alguien más seria, más cuadrada de ver las cosas, no sé. Pero conforme avanza el libro, igualmente ambos van evolucionando como protagonistas. Y he de decir que con esto me encantó hacer la relectura de toda la saga de los Bridgerton. Bueno, aunque la autora luego hizo un libro cerrando todo esto. El siguiente libro que leí fue Somoza de Ligia Urroz.
Este libro se podría calificar como historia novelada, ya que trata acerca del momento en que asesinaron al ex dictador nicaragüense Somoza. Bueno, al menos la primera parte del libro. Y la segunda parte es el punto de vista de la autora de cómo ella convivió con Somoza. A este libro yo le di 3.5 estrellitas y he de confesarles que nunca había oído hablar de Somoza. Por lo tanto, este libro fue muy informativo para mí y muy interesante, ya que vemos desde el punto de vista de los que lo derrocaron, cómo hicieron todo este plan para ya matarlo definitivamente. Y por el otro lado vemos cómo esta Ligia había convivido con él, cómo la trataba y cómo pues ella lo veía como un hombre bueno, mientras que todo el pueblo y todas esas personas lo veían como un dictador y una persona muy mala, muy opresiva. Y esto fue un contraste muy interesante, ya que es algo de la vida real, de que a lo mejor para nosotros una persona es muy buena, pero para el resto lo ven como la peor del mundo. La verdad es que me gustó mucho ver cómo Ligia se documentó para hacer la primera parte acerca de todo este plan para asesinar al ex dictador Somoza y que luego ella diera su perspectiva de cómo vivió todo esto. Es decir, que al principio pues ella lo veía muy bien, pero luego conforme fue pasando el tiempo, cuando ya vino el conflicto como tal para sacarlo del país, o más bien para quitarlo del poder definitivamente, como ella se fue dando cuenta de que las cosas no iban muy bien y cada vez la situación de ella y su familia iban empeorando. Aparte de que apenas si pudieron salir de su país con bien. Con esto he de decirles que es una novela para hacer mucha reflexión acerca de lo que ocurrió en el pasado, así como de los sucesos actuales. Ahora, el siguiente libro fue el sexto de la saga de las guerreras Maxwell y este se trata de Un corazón entre tú y yo de Megan Maxwell. En el anterior wrap up yo les hice una reseña del quinto libro donde aparece el protagonista de este nuevo y se trata del cuñado de Dem que se llama Harald. Aquí en el libro lo que vemos principalmente es la perspectiva de nuestra protagonista que se llama Alison y ella es la hija de un reconocido pirata escocés. La verdad es que hay muchos rumores alrededor de ella, de su padre y de toda la flota que tiene de piratas, de que son muy sanguinarios, de que secuestran a personas, de que las matan, de que las torturan, pero la mayoría de esas son inexactas. La parte que sí es verdad es que son piratas, que roban a otros barcos y que cuando son atacados pues se tienen que defender, obviamente, pero no venden a personas, no las raptan, no las torturan. Eso ya es una gran exageración. Y aquí el conflicto de la historia, bueno, realmente hay dos de ellos. Aquí la historia comienza cuando Alison llega a tierra y va a visitar a un tío suyo que es un ex pirata y se encuentra con que la esposa de él murió hace tiempo por una enfermedad y ahora él está a punto de morir, pero tuvieron a una bebita. Por lo tanto, él le encarga que cuide a esta bebita para que no se encuentre sola en el mundo y ella se la termina llevando. Y aparte de esto, ella obtiene una información muy importante que es que un hombre al que ella está buscando para vengarse se encuentra en Escocia y ella se entera de esta información, por lo cual convence a su padre sin decirle la ubicación de este tipo, de que ella quiere llevar a la bebita a Escocia para encontrarle una nueva familia. Así es como ella termina con otros dos amigos piratas yendo por toda Escocia vendiendo joyas y ahí es cuando conocen a Harald. Ustedes saben que a mí me encantan las guerreras Maxwell, por lo cual le di 4.5 estrellitas a este libro y he de decirles que lo que no me gustó para darle las 5 estrellitas fue la personalidad de nuestra protagonista. Y es que era muy desesperante esta mujer. Y es que cuando le decían no hagas esto porque te va a pasar esto y ella aún así lo hacía, le pasaba la cosa y ya iba como niña regañada. Además de que estaba sobre Harald como niña chiquita, así como diciéndole, ¿y por qué no te caigo bien? ¿Y por qué me tratas así? La verdad es que ella no podía con la personalidad de ella. Por el lado de Harald también estaba un poquito desesperada y con ganas de zarandearlo, porque él no dejaba de pensar en su ex esposa que murió en el anterior libro. No se preocupen, esto no es spoiler porque ocurre al principio de ese. Y es que se la pasaba obsesionado con su mujer, teniendo todas sus cosas en su casa y diciendo es que yo nada más la he amado a ella,
no puedo amar a nadie más, no puedo pensar en otra cosa. Entonces, como pueden ver, entre los dos ya me tenían así de ¡ah! Ya dejen de ser así. Pero afortunadamente, conforme pasa el libro, como que sí van evolucionando los personajes y ya no me desesperaron tanto, además de que la trama estaba muy interesante, por lo cual recibió la calificación que ya les dije. Y luego de este libro me leí Bridgerton, Felices para Siempre, de Julia Quinn. Para quienes no lo saben, la autora sacó este libro para dar conclusión a algunas cosas y dudas que tenían los fans de los Bridgerton. Y sí, la verdad aquí resuelve todas esas cosas, aparte de que te da un vistazo de cómo fue hasta cierto punto la relación entre Edmund y Violet Bridgerton, es decir, los padres de los hermanos Bridgerton. Y a mí me dio mucha tristeza leer esto porque ya sabemos qué pasó con el papá. Por lo tanto, de este libro no les puedo decir mucho, ya que sería un gran spoiler de toda la saga. Pero lo que sí les puedo decir es que tuvo 4 estrellitas. Y decirles que esta calificación la di porque fue muy bonito reencontrarme con todos los Bridgerton, saber qué fue de ellos, de cómo tuvieron sus hijos, cuántos hijos tuvieron, también de otras historias aparte de que ahí hubo. Por lo cual es un libro que les recomiendo mucho para complementar toda la saga Bridgerton. Y luego decidí irme por un libro infantil que se llama Zombicienta, que forma parte de la colección Cuentos de Hadas Estropeadas de Joseph Coelho. Este es el primer libro de esta saga y como ya se habrán dado cuenta es una especie de retelling de la historia de la Cenicienta. Nada más que en este caso se trata de una zombie. De esta historia no les puedo decir mucho de la trama ya que es muy cortita y les haría spoilers. Lo único que les puedo contar es como la introducción que dan, ya que se trata de un bibliotecario que ha encontrado una sección dentro de la biblioteca que está abandonada, que nadie ha leído esos libros y por lo mismo todos ellos se han estropeado, pero estropeado en el sentido de que sus tramas han cambiado un poco. A este libro le di 5 estrellitas, como pueden ver, me encantó, la verdad se me hizo muy original la manera en cómo hicieron este retelling de la Cenicienta y a mí me encantan todas estas cosas un poquito pues como macabras y es un libro que tal vez yo recomendaría para niños de 10 años en adelante por ciertas cositas que trae la trama, sobre todo para que los padres sepan que esta historia más o menos va como la historia original de la Cenicienta. Obviamente no como nos la pintó Disney. Y además las ilustraciones están bien padres, por lo cual es un libro que les súper recomiendo. Ahora sí, vamos por el último libro que me leí, que se trata de La quinta víctima de G.D. Barker y este es el segundo libro de su trilogía. Obviamente me refiero a la trilogía del Cuarto Mono. Aquí, al ser una continuación, no les puedo decir mucho de ella, ya que se están conectados los libros, obviamente. Lo único que les puedo decir es que continúa justamente donde se quedó el Cuarto Mono y las cosas se ponen cada vez más interesantes. A este libro le di 5 estrellitas y como ustedes saben o si no saben es un thriller y hay ciertas cosas aquí que son como de misterio también y unas cosas que yo ya sospechaba cuando lo estaba leyendo y que se confirmaron y otras tantas que sí me sorprendieron mucho. Por lo cual es un libro que les súper recomiendo si les encanta este género. Y ya me estoy leyendo el último libro de la trilogía que me tiene así. Con esto concluimos este video. Como pueden ver, ahora sí mis lecturas fueron variadas en cuanto a los géneros, ya que tuvimos historia novelada, thriller, tuvimos uno infantil, también ciencia ficción y romance. Por lo cual yo creo que fue un mes muy bueno de lecturas. No sé ustedes qué opinen de esto. Si les gustó este video, pónganle like. En los comentarios pónganme cuál es su género favorito y también si alguno de estos libros se les antojó leer. Aquí abajito les voy a dejar la manera en cómo suscribirse a mi canal, así como mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les digo qué libros estoy leyendo, en qué página voy, cuántas estrellitas le pongo, así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles que muchas gracias.